Bueno, y en nuestro ciclo de entrevistas hoy tenemos a un importante invitado, toda vez que se trata de la salud humana. Hoy día estamos junto al señor Belfort Morales, que es médico broncopulmonar del Hospital Dr. Juan Noé Crevani. Es médico, además, asesor del programa de tuberculosis del Servicio de Salud de Arica y Parinacota, y lo tenemos aquí en nuestros estudios. Bienvenido a las noticias. Muy buenas tardes. Sí. Gracias por la invitación. Bueno, el tema que más preocupa o que está en actualidad es la campaña de vacunación y Día Mundial de la Tuberculosis. Doctor, cada año naturalmente se va reforzando esta campaña. ¿Por qué es importante vacunarse? Hace puntualmente referencia a la vacunación antiinfluenza. Es importante vacunarse porque la influenza es una enfermedad, entre comillas, infectocontagiosa prevalente entre nosotros, está permanente viviendo con nosotros y tiene la posibilidad de causar un grave deterioro de la salud respiratoria o deteriorar otras enfermedades crónicas. Puntualmente en lo respiratorio es capaz de producir deterioro de la salud respiratoria en formas leves, moderadas o incluso en formas muy graves, incluso tiene un porcentaje de mortalidad que no es menor. Por eso la importancia de la vacunación. La vacunación antiinfluenza en lo estricto no previene la enfermedad, sino que disminuye el riesgo de formas más graves, en especial las formas neumónicas graves que los adultos mayores o en la población de riesgo puede tener un grado de mortalidad no despreciable. Doctor, es importante vacunarse antes de la temporada de mayor circulación del virus, ¿no? Claro, hemos ido aprendiendo ¿cierto?, mucho sobre el asunto de las vacunaciones contra estas enfermedades respiratorias virales en este caso y también en las bacterianas como en el caso de la tuberculosis, respecto a la pandemia que tuvimos de SARS-CoV-2. Lo que está ocurriendo en el hemisferio norte también es un grado de información que nos llega. Hay que considerar que mientras nosotros estamos en verano, ellos están en invierno. Y han tenido un aumento de casos de formas de influenza del tipo A, especialmente la variable H2N3, una variable K que se llama, que ha tenido gran complejidad en el manejo, con una importante mortalidad, y eso nos pone de sobreaviso, especialmente porque ya entendimos de que la forma de presentación de estas formas de virus son fácilmente transmisibles ahora en este mundo globalizado. Lo que puede ocurrir tempranamente en el hemisferio norte puede ocurrir prontamente en el hemisferio sur, como es en el caso de nosotros. Por lo tanto, claro, tenemos que estar previstos con una vacunación anticipada al periodo estacional que nos corresponde. Claro. Especialmente considerando que la vacunación desarrolla un grado de inmunidad que no es permanente, requiere un periodo que va entre las 2 semanas, 3 semanas, en la cual se van desarrollando las defensas, y este tiene un periodo máximo que puede llegar hasta los 6 meses. Claro. Ahora hay muchos adultos mayores que están naturalmente preocupados, viene otra estación. ¿Qué riesgo puede tener la influenza en los adultos mayores si es que no están vacunados, digamos? No solo los adultos mayores, el grupo de riesgo para nosotros o la indicación específica de la vacunación antiinfluenza está en niños, especialmente de los 6 meses hasta quinto básico, que está indicada el esquema de vacunación, en mujeres embarazadas sin restricción y en los adultos mayores. Adultos mayores que obviamente tienen más riesgo de desarrollar complicaciones ante una infección por influenza. Ese es el grupo de riesgo al cual está destinado. Y previene, como te digo, las formas graves de formas respiratorias, incluyendo las neumonias con mortalidad. Hay muchas personas adultas mayores que dudan respecto de la vacuna, y son varias, y si es segura y si es que trae efectos secundarios. Aprendimos de pandemia COVID que lo que nos salvó, entre comillas, aparte de todo el soporte médico, de las complicaciones, que la vacunación fue estrictamente necesaria en todas sus formas. Las vacunas van cambiando año tras año porque estos virus van teniendo cierto grado de cambio estructural, una mutación natural, por lo tanto se van haciendo cambios en las vacunas. Una vacuna que sirvió anteriormente
puede tener una disminución en su eficacia al año siguiente. Por eso estas formas de vacuna se van modificando. La importancia de la vacunación está dada. Sus riesgos son inherentes a un cuadro gripal o pseudogripal, pero la recomendación está dada. No hay ninguna contraindicación excepto que tenga algún grado de alergia o haya desarrollado algún efecto severo inesperado en vacunaciones previas. Por lo demás, es una vacunación que tiene un grado de seguridad importante. Es una recomendación del Servicio de Salud por intermedio del Ministerio de Salud en Chile. Por lo tanto, la indicación es a que el adulto mayor no desconfíe de esta vacunación, que tenga confianza en que va a desarrollar un grado de inmunidad. Buscamos una cobertura que puede llegar hasta el 85% para lograr lo que se llama la inmunidad de rebaño, tener un grupo mayor de gente inmunizada, por lo tanto, el riesgo de que alguno de ellos desarrolle alguna forma grave y que pueda complicar a un segundo o un tercero, vaya disminuyendo. Claro. Los efectos que puede tener son los de un cuadro de resfrío. ¿Algún efecto secundario? Claro, o sea, no son efectos secundarios, a veces las vacunas traen cierto malestar general, molestia en la zona de la inoculación, pero no desarrollan formas más severas que esas. Ahora, ¿dónde, se pregunta la gente, pueden acudir las personas mayores para recibir la vacuna contra la influenza? ¿Qué parte? En primer lugar hay que considerar de que se considera personas mayores, estamos hablando de 60 años para arriba, al adulto mayor, pero también aquellas que tienen comorbilidades importantes para no dejar afuera un grupo importante de la población y no quedarlos solos con el adulto mayor. Diabéticos, personas que tomen tratamientos oncológicos, personas que tengan tratamientos inmunosupresores, personas debilitadas por estados de salud crónicos, pacientes con enfermedades respiratorias crónicas, EPOC relacionado con el tabaco, fibrosis de pulmón, etcétera, también caen en este grupo de indicación de vacunación. Y se realiza en los CEFAM correspondientes a cada sector de la ciudad, en un horario hábil que va desde las 9 de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde, y los fines de semana en el agro se pueden encontrar los sitios de vacunación. Doctor, también se está impulsando una campaña para vacunarse contra el COVID-19. ¿Qué importancia le atribuye usted a esta vacunación? La importancia está dada por el argumento histórico, ¿cierto? La vacunación contra SARS-CoV-2, COVID-19 fue un evento fundamental en el cambio de la conducta de la pandemia. Por lo tanto, la indicación está dada por ese antecedente y la forma de protección ante aparición está también prevalente entre nosotros, no ha desaparecido, sigue, ¿cierto?, habiendo casos frecuentes, no tal vez en las formas más graves de COVID. Por lo tanto, la indicación de vacuna también está dada. En realidad tenemos una triple vacunación nosotros estandarizada, que es la vacunación contra influenza, que es la que le damos el mayor enfoque, porque es el que está produciendo más impacto en la salud respiratoria en el adulto mayor, la vacunación COVID y también la antineumocócica. Para quienes se integran a la sintonía de este canal, estamos hablando con el doctor Belfor Morales, médico asesor del programa de tuberculosis del Servicio de Salud de Arica y Parinacota, médico broncopulmonar del Hospital Dr. Juan Noé. En el marco del Día Mundial de la Tuberculosis, que se conmemora, entiendo, el 24 de marzo, ¿por qué sigue siendo importante hablar de esta enfermedad? Bueno, cambiamos de virus a bacteria. Sí, eso estamos haciendo un cambio radical. Sin embargo, tiene mucha importancia. La tuberculosis sigue siendo una de las enfermedades, la enfermedad respiratoria más común y con más mortalidad en el mundo. Es la enfermedad que por infección transmitida por vía aérea causa más muerte en todo el mundo. Y nosotros no estamos exentos. Chile tiene una larga historia relacionada con la tuberculosis y lamentablemente la zona norte ha sido históricamente castigada con las tasas más altas de tuberculosis desde que se tiene conocimiento a través del Servicio Nacional de Salud. Ahí ha nacido por la época del 40 o 50. Arica y Iquique como regiones son las que tienen la mayor cantidad de tasa de tuberculosis en el país. Por lo tanto, es una enfermedad que está presente, es una enfermedad que vive entre nosotros. Tenemos casos que están relacionados con formas tuberculosas muy graves. Es una enfermedad producida por bacterias.
afecta principalmente a los pulmones, puede afectar en un porcentaje menor, en 30%, otros órganos, en toda la economía, desde la piel, los ojos, riñones, aparato digestivo, renal, genitourinario. Por lo tanto, tiene una presentación muy variopinta. Sin embargo, la forma pulmonar es la forma más compleja y conocida. En el mes de marzo nosotros no es que celebremos, sino que conmemoramos el descubrimiento del bacilo de Koch, que es la bacteria, la micobacteria que produce la tuberculosis, que es una enfermedad bacteriana con asiento principalmente en el pulmón, que produce un deterioro estructural del pulmón, funcional del pulmón, y que sin tratamiento tiene una mortalidad elevadísima. Es altamente contagiosa, puede afectar a cualquier grupo poblacional. Está históricamente más relacionada con las poblaciones más deficientes en lo socioeconómico. Sin embargo, en poblaciones cerradas, como por ejemplo los centros penitenciarios, los hogares de adultos mayores, los colegios, todos los lugares donde existe una convivencia de múltiples ciertos grupos étnicos, porque tenemos un gran grupo migratorio en este momento que también forma parte de los grupos de riesgo, tenemos la posibilidad entonces de desarrollar esta enfermedad en cualquier lugar. Ya no podemos estigmatizar al paciente con riesgo de tuberculosis en los grupos marginales. Es una enfermedad que está prevalente en toda la población, en Arica, en todo sector. Doctor, ¿y cuáles son los principales síntomas? Y bueno, la gente que tenga síntomas preocupantes, ¿debería acudir a un centro de salud para descartar esta patología? En la medida que nosotros sabemos que la tuberculosis está presente diariamente con nosotros y que podemos estar en contacto con un paciente tuberculoso y desarrollar la enfermedad, como esta es una enfermedad que se transmite a través de la vía aérea, a través de la tos, la flema, el estornudo, los síntomas principalmente son respiratorios. Tos y flema ha sido históricamente la manifestación clínica de la tuberculosis respiratoria. Pero ahora, como hemos ido depurando el grupo de riesgo, le hemos agregado algunos 5 factores asociados. Entre ellos la fiebre, es decir, tos y flema, le podemos agregar fiebre, una tos con sangre, sensaciones febrículas nocturnas en la noche, pertenecer a algún grupo o factor de riesgo, como son adultos mayores, personas inmunodeprimidas, migrantes, personas recluidos en centros, ¿cierto? Como son los centros penitenciarios o los hogares de acogida. Si les unimos estos factores de riesgo asociados, conformamos lo que se llama en el caso presuntivo de tuberculosis. Caso presuntivo de tuberculosis, entonces, es tos y flema por más de 2 semanas, más algunos de estos factores satélites asociados. ¿Qué mensaje finalmente, doctor, usted le daría a los telespectadores, a la comunidad ariqueña, respecto de la importancia de la prevención, la vacunación y también la detección temprana de las enfermedades? En primer lugar, estar consciente de que hemos sabido en carne propia lo que es vivir una pandemia con afección respiratoria grave. Por lo tanto, la vacunación, haciendo alusión a la influenza, resulta de vital importancia. Los grupos de riesgo están identificados, sabemos que menores entre 6 meses y el quinto básico es una indicación, embarazadas sin contraindicación y adultos mayores sin desconocer los factores de riesgo de grupos, ¿cierto?, con personas de enfermedades crónicas. No tener temor a la vacunación, cumplir con los periodos en los cuales está indicado para lograr una inmunización adecuada en el tiempo adecuado y que nos pille en el periodo invernal con una adecuada inmunidad y que va a prevenir formas graves de la misma. Por lo tanto, es de suma importancia la vacunación. Y no olvidarnos de la tuberculosis que convive con nosotros por muchísimo tiempo. Tenemos datos de cientos de años de formas de tuberculosis allá incluso en momia. Por lo tanto, reconocer a un paciente con signos y síntomas de tuberculosis es de real importancia. Los exámenes para tuberculosis son gratuitos, es una muestra de esputo, de flema, persona que tenga tos y flema por más de 2 semanas, más fiebre, más tos con sangre, más sudoración nocturna, o pertenecer a algún grupo de riesgo, migrante, adulto mayor, diabético, enfermedades respiratorias crónicas, acercarse al consultorio más cercano y va a recibir
la posibilidad de una toma de muestra de flema en forma gratuita. Lo mismo que la inmunización contra influenza, son campañas ministeriales protegidas, acá no entra en costo, sino que son formas gratuitas de protección de la salud respiratoria y salud global en nuestra población. Queremos agradecer que usted haya estado aquí entregándonos tan importantes informaciones y consejos, sugerencias ante lo que viene ya de este invierno que es tan complicado, ¿no? Y se nos avecina para un invierno con características climáticas diferentes. Ya vivimos un verano complejo con alta humedad, altas temperaturas. Ya tenemos una vaguada costera que nos está castigando y que nos hace prever probablemente un invierno con castigo climático. Y qué mejor que estar preparado, sí, con detección precoz de la tuberculosis y con vacunación con inmunidad previa y con un alto porcentaje, la mayor cantidad de población posible. Gracias, doctora. Gracias a ustedes. Bien, ahí estaba entonces el doctor Belfort Morales, médico broncopulmonar del Hospital Dr. Juan Noé y asesor del programa de tuberculosis del Servicio de Salud de la región de Arica y Parinacota. Muchas gracias. Nosotros nos separamos un instante nada más, breves consejos con nuestros patrocinadores y ya estamos con más noticias.